¿En qué momento las verdades que creemos sobre Dios pasan a ser especulaciones humanas, lógicas pero inválidas? La magnitud de lo divino es algo que la mente humana es indudablemente incapaz de comprender. Anteriormente se analizó la dureza de las palabras de Bildad hacia Job, que lejos de consolarlo, de nuevo lo señalan con especulaciones erróneas que ponen en duda su bondad. En este capítulo, Job reacciona de una manera distinta ante las palabras de su amigo. Recordemos que su reacción al consejo dado por Elifaz representó a un hombre dolido que pedía piedad antes que juicio. Pero ahora es el turno de la respuesta que daría a Bildad. Pese a que las palabras de Bildad fueron mucho más bruscas que las de Elifaz, Job parece estarlo manejando de una manera distinta. Versículo 9. Respondió Job y dijo: Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job reconoce la verdad del mensaje de Bildad, pero admitir que en efecto Dios bendice a los buenos y castiga a los malos no necesariamente significa que esté aceptando su pecado. En cambio, cuestiona ya no la justicia de sus acciones, sino la justicia humana en general. ¿Cómo puede un hombre ser considerado justo por Dios? Esta es una pregunta importante para futuros capítulos en esta serie. Una persona es considerada justa ante los ojos del mundo mediante los estándares impuestos de justicia, es decir, las leyes, los códigos de conducta y moral. Pero Dios tiene una manera un tanto diferente de considerar la justicia, pues ante Él todos hemos pecado, pero por gracia podemos ser considerados limpios. Es primordial entender la diferencia entre la gracia y la justicia. Mientras que la justicia busca la equidad, el equilibrio e impone consecuencias por acciones correctas o incorrectas, la gracia se sujeta al amor y a la misericordia, ofreciendo perdón y comienzos nuevos. Dios es justo, pero la respuesta a la pregunta de Job, aunque no lo supiera, era Jesús. Es la única manera en la que podemos ser justificados delante de Dios. Es erróneo pensar que la justicia de Dios esté lejos de su gracia. Dios es bueno y perfecto, y nosotros pecamos cada momento de nuestras vidas. Entonces, la verdadera pregunta debería ser: ¿por qué Dios permite la vida si nosotros merecemos la muerte? Esa era la visión de Job, cuando en pasajes anteriores alaba a Dios cuando mueren sus hijos y pierde sus bienes. Versículos 3 y 4. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La palabra contender en este texto es sinónimo de litigar. Job se refiere a que incluso si el hombre pudiera llevar a Dios ante un tribunal, no podría responderle absolutamente nada, porque su sabiduría es mucho más grande de lo que podemos siquiera imaginar. Tan grande que a ninguno que se endurezca ante él podría irle bien. A lo largo de la Biblia existe una jerarquía que ordena a todos los seres que se mencionan en ella. Por ejemplo, así como Dios puso al hombre sobre la creación, lo hizo poco menor que los ángeles. Salmo 8, 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En ese sentido, Satanás, antes de su rebelión, se encontraba en un nivel alto de esa jerarquía. Era un querubín que ocupaba un lugar privilegiado en el cielo. Ni siquiera él, siendo mayor que nosotros, pudo salvarse de ser desterrado por su maldad contra Dios. Mucho menos nosotros podremos rebelarnos contra él y librarnos de las consecuencias. Exactamente eso es la justicia de Dios, donde la gracia toma lugar para perdonar a los que se humillan. Lo justo era que los hombres murieran por su pecado, pero la gracia permite que a través de Jesús seamos limpiados y justificados.
Versículos 5 al 8. Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job reconoce el poder de Dios. Así como en la vida cotidiana podemos expresar una misma frase en sentidos completamente opuestos como yo tengo que ir a la iglesia, con fastidio o desánimo, y yo puedo ir a la iglesia, con la gratitud de poder presentarme delante de Dios. Job expresaba la bondad y la grandeza de Dios de una manera hermosa. Versículos 8 al 10. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas sin número. Sus palabras reflejan lo más sublime que nuestros ojos alcanzan a apreciar de Dios. Todos sus ejemplos son exactos y significativos, pero nos centraremos en uno en especial. El versículo 9 sobre la Osa, Orión y Pléyades. Estos tres elementos son mencionados también en Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Pléyades y Orión desde la antigüedad han sido indicadores estacionales. Job, al igual que Amós, distingue la grandeza de Dios. Las estaciones del año son obra de un creador inteligente y perfecto. Esto significa también que estamos en manos de alguien poderoso que tiene cosas en su control que no podríamos imaginar. Orión y Pléyades testifican de la grandeza de Dios. Por si quedara alguna duda de su inmensidad, consideremos la siguiente frase del texto. Y las tinieblas las vuelve mañana, y hace oscurecer el día como noche. Desde el libro de Génesis se puede apreciar lo impecable del poder de Dios para separar las tinieblas de la luz. El que llama a las aguas e inquieta la tempestad. Retomando el ejemplo de episodios anteriores, es el mismo que detuvo la tempestad en la barca. Si hacemos énfasis en ese momento, la Biblia narra que las olas se encrespaban, los vientos soplaban de una manera que parecía que la barca se hundiría. Es completamente comprensible el miedo que sentían los discípulos en ese momento y el terror que recorría sus cuerpos. Pero cuando buscaron a Jesús, Él se levanta y ordena a la tempestad que se convierta en calma. Las olas dejan de azotar, la tormenta terminó con una sola indicación de Jesús, lo que no solo nos habla de su inescrutable grandeza y poder, sino de su perfección. La autoridad de Dios sobre todas las cosas. Jehová significa el que existe por sí mismo. Él es el verbo, el principio y el final. Este texto declara la infinidad, supremacía y fidelidad de Dios. Versículo 11. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. En este versículo, el texto da un giro completo. ¿En qué momento la grandeza de Dios pasa a ser su sostén, a ser un motivo de desánimo? La misma frase cobró un sentido diferente de un momento a otro. Lo que una vez fue una expresión como Dios es grande conmigo porque me prestó todo lo que amaba y me sigue dando vida, ahora es similar a Dios es tan poderoso que no me recordará por lo pequeño que soy delante de Él. Es aquí donde el ejemplo de la gracia y la justicia vuelve a cobrar sentido. Lo justo es que por su grandeza y nuestro pecado, Dios no se acordara de nosotros, pero su gracia hace posible que podamos agradecer que nos haya amado a pesar de nuestra insignificancia delante de Él. Versículos del 12 al 21. He aquí arrebatará,
¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo? Y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes, habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me reemplazará? Si yo me justificara y me condenara mi boca, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Job es consciente de que ni siquiera siendo el hombre más justo en la historia humana, podría contender contra Dios. El problema es que a pesar de reconocer el poder de Dios y su justicia, se sentía abandonado, como si Dios, con todo su poder, no quisiera mirarlo. Él no mira a los malvados, pero a Job, siendo un hombre bueno, no lo mira para sanarlo, sino para afligirlo. Estas palabras son otra prueba de que Job realmente era inocente y lo tenía claro, pero no podía hacer absolutamente nada, porque al ser grande y poderoso, ¿cómo iba un hombre a cuestionarlo? ¿Y con qué argumentos? En una situación hipotética en la que Job pudiese debatir con Dios en un intento de proclamar su inocencia, la base para defender sus argumentos básicamente sería su propio concepto del bien que hizo y el mal que evitó. Pues recordemos que Job desconocía la conversación en la que Dios distingue su justicia. Entonces, se estaría condenando a sí mismo por considerarse apto para cuestionar al Dios que le dio la capacidad de observar y cuestionar. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Si Job o alguno de nosotros tuviera la osadía de considerarse justo por su propio juicio, no terminaríamos de pagar la deuda de nuestro pecado. Romanos 5, 19 y 20. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su reacción es completamente diferente a la respuesta que le dio a Elifaz. Entendemos que el temor de este hombre no se encontraba en lo que sus amigos pudieran juzgar de él, sino en lo que su Señor podía juzgar. En capítulos anteriores pedía ser entendido, mas no que le creyeran. Esa es la importancia de buscar ser limpios ante Dios, que examina los corazones, antes que delante de la mirada superficial y pecaminosa de los hombres. Pues quien busca la aprobación de los hombres ha obtenido su recompensa. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los versículos del 22 al 24 reiteran la idea en la que coinciden los tres hombres que han hablado hasta el momento. Dios no favorece a los malos. De alguna u otra manera serán consumidos por su justicia. Pareciera que Job se siente como uno de ellos, pues habla de lo cortos que ha sentido sus días y menciona la frase: huyeron y no vieron el bien. Esta es una frase que se utiliza en Jeremías 7, 5 y 6, acerca de los hombres que permanecen lejos de la voluntad de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Job se sentía exactamente como la Biblia dice que se sentirían los malos. Pero él no había cometido ninguna falta y su corazón seguía confiando en Dios y su grandeza. Versículos del 27 al 31. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. La razón por la que Job no preguntaba directamente a Dios la causa de su sufrimiento era porque reconocía que la impiedad era parte de ser hombre, no porque estuviera siguiendo el consejo de sus amigos de arrepentirse. Sabía que aun llevando a cabo rituales estrictos de limpieza, seguiría siendo impuro delante de un Dios infinitamente perfecto. A continuación, reitera la idea de que su Señor no es como un hombre que pudiese llevar a juicio, porque Él es el juez. No existe otro mayor que pueda calificar las acciones y los razonamientos de cada uno, porque no existe alguien mayor que el que creó todas las cosas. Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Qué debe hacer un hombre que se siente acorralado por un Dios que parece solo torturarlo? La oración siempre es la respuesta. Pero ¿qué deben hacer los justos cuando sufren de manera aparentemente injusta? Si Dios solo castiga a los perversos, significa que todos deberíamos sufrir llagas peores que las de Job. Pues si él, siendo considerado justo delante de Dios, estaba lleno de calamidades, ¿qué puede esperar el resto de la humanidad sino misericordia? La pregunta que abrimos en el capítulo 1 de esta serie fue: ¿por qué los buenos sufren? Pero este es un momento perfecto para preguntar: ¿por qué si pecamos cada día nuestros cuerpos no están repletos de llagas? Si Dios es justo, ¿por qué vivo? Si de los pecadores yo soy el primero. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Lamentaciones 3, 22 al 24.